¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? Por un montón de motivos. Vamos a empezar hablando del primero, que tiene que ver con la idea de la estética. Cualquiera de nosotros prefiere estar en un ambiente con un paisaje natural, de algún bosque, algún lago, a estar en un paisaje urbano, ¿sí? O industrial. Entonces, como primer valor, como primer criterio, vamos a hablar del valor de la estética. Después podemos hablar del valor ético, que tiene que ver con que toda vida tiene derecho a ser vivida. Entonces, ¿quiénes seríamos nosotros para matar cualquier bicho o para matar cualquier planta? Con ese criterio, entonces, debiéramos conservar toda la vida. Sabemos igualmente que el resto de los animales y las plantas no tienen legalmente el mismo derecho que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero bueno, nada, eso es un tema aparte. Otro de los motivos por cual deberíamos conservar la biodiversidad tiene que ver con que nosotros extraemos casi todo de ella. ¿Sí? Nosotros llamamos recurso natural a todo lo que extraemos de la naturaleza y lo utilizamos para nuestra vida. Eso va desde alimentos hasta la ropa con que nos vestimos. Nuestro alimento depende tanto de las frutas y verduras, o en el caso de que comamos animales, directamente de ellos, como también de los intermediarios, ¿sí? Para que tengamos frutos necesitamos animales polinizadores, ¿sí? Más allá del viento, los grandes polinizadores, como son las abejas, los murciélagos y las aves, van a ser indispensables a la hora de generar los frutos de los cuales nosotros después nos alimentaremos. La seda, el algodón, son todos elementos que sacamos de la naturaleza para confeccionar nuestras vestimentas. Cualquier tipo de insecto que sea intermediario también va a ser importante en la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué? Para que no utilicemos cuestiones nocivas como agrotóxicos o herbicidas, existe algo que se llama control biológico, que tiene que ver con animales controlando plagas de cultivo, por ejemplo. Es súper importante y tiene que ver con la conservación. También desde el punto de vista cultural, ¿sí? Nosotros nos alimentamos de un montón de cosas que salen de la naturaleza y que tienen que ver no solo con carne como estamos acostumbrados, sino hay ciertas culturas que utilizan, por ejemplo, insectos, en este caso langostas, para su alimentación. Es un valor cultural, no solo por el producto alimenticio en sí, sino por la relación que tienen el ser humano con esas especies. Cuando hablamos de conservación podemos hablar de distintas escalas. La primera y más conocida tiene que ver con la escala de especie, ¿sí? Que protejamos específicamente un grupo de individuos que se interrelacionan, ¿no? Y que tiene que ver con esta especie biológica que ya definimos, es una de las escalas. Es la más pequeña y la más fácil de conservar y la más fácil de implementar. Otra de las escalas tiene que ver con la escala regional, ¿sí? No sé, pensemos en lugar de la protección de una especie puntual, pensemos en no sé, los patos, o pensemos en la biodiversidad de la laguna de Chascomús, o pensemos en la biodiversidad de la provincia de Salta. ¿Sí? Eso es una escala bastante más amplia que no tiene que ver con una sola especie, sino que tiene que ver con con subir la visión y con subir un poco la escala para tratar de conservar no solo la especie, sino todos los organismos alrededor y sus procesos ecológicos. Y la última, que es aún más grande, que tiene que ver con la escala de paisaje. ¿Sí? Eso que veíamos en el tema de biodiversidad con las ecorregiones, ¿sí? Pensar en el ecosistema pampeano como una escala mayor de biodiversidad. Y ahí cuando trato de hacer estrategias, de generar estrategias de conservación a escala grande, a escala de paisaje, voy a estar preservando no solo las especies o no solo la cuestión biótica, sino también la cuestión abiótica en ese caso. Una de las mejores estrategias que tenemos para conservar, en este caso, la biodiversidad, tiene que ver con las áreas naturales protegidas. Esto es, a través de la legislación, generar distintos instrumentos que me permitan conservar una zona determinada donde se desarrolle ahí mismo la biodiversidad. En Argentina vamos a tener distintos tipos de áreas naturales protegidas y va a tener que ver con el objetivo y un poco con la historia, ¿no? De la relación entre la biodiversidad y el ser humano.
Tradicionalmente el ser humano se vio como alejado de la naturaleza, ¿no? Como un ente aparte, en el cual tenía que ir a estas áreas naturales protegidas, como los parques nacionales tradicionales, para ver la naturaleza, para vivirla, pero de afuera, ¿no? Está un poco la idea del zoológico, en donde el ser humano va a ver la biodiversidad que está encerrada en algún lado. Bueno, esta estructura de parque nacional típico funciona y tiene cuestiones legales en donde hay una zona protegida con fines básicamente de protección de ese ecosistema y de recreación de la población. Un poco más acá en el tiempo vamos a tener un cambio de paradigma de esta visión, en donde el ser humano va a formarse y va a visualizarse como parte de esa naturaleza. Entonces empezamos a entender que no tenemos que ir al territorio a ver la naturaleza y que esa naturaleza está ajena a nosotros, ¿sí? Esas especies, esos animales, esas plantas, sino que formamos parte de ella, la atravesamos y la modificamos, por supuesto. Entonces, otro de los esquemas para formar dentro de las áreas naturales protegidas que vamos a tener tiene que ver con los sitios Ramsar. Los sitios Ramsar son todos esos espacios que se relacionan con los humedales. Esos humedales pueden ser urbanos o no. Los humedales tienen que ver con todo espacio que tenga algún tipo de cuerpo de agua. Ese cuerpo de agua puede ser natural, como lagos, lagunas, ríos o lo que sea, o artificial como canteras, por ejemplo, de construcción humana para que se desarrolle en la vida acuática. La última estructura tiene que ver con reservas de biosfera. Las reservas de biosfera son las más utilizadas en la actualidad porque tienen que ver con una zonificación que lo que hace es pensar al ser humano como parte de la biodiversidad y no como un ente separado. Se forma por una zonificación de 3 lugares, una zona núcleo más interna en donde solo se va a desarrollar actividades de investigación, una zona de transición o buffer donde va a haber ahí asentamiento humano y algunas actividades de extracción cultural, ¿sí? O de cultivos, todo sustentable y amigable con el ambiente. Además de, por supuesto, turismo. Y una zona más externa que tiene que ver con lo que va a estar en contacto con el resto del territorio, ¿no? En esa zona de transición, donde van a haber distintas actividades mucho más permitidas que en la zona interior núcleo. Este modelo lo que hace es pensarnos cómo nosotros, como seres humanos, atravesamos el territorio, nos apropiamos y tenemos sí o sí que hacer actividades de cultivo, por ejemplo, y sustentables. Entonces lo que hace es regularlas para que no haya problemas de contaminación, por ejemplo. Pensemos que si nosotros tenemos un parque nacional típico, ¿no? de estructura típica, voy a tener una cierta cantidad de hectáreas protegidas, probablemente con algún tipo de alambrado, pero del otro lado, ¿sí? Va a haber una matriz productiva probablemente en donde no haya ningún tipo de legislación. Pensando en una estructura de reserva de biosfera, voy a tener esta zonificación que me permita un cambio paulatino entre lo que sería lo más prístino y natural, ¿sí? de esta zona núcleo, a los emprendimientos productivos que yo pueda tener alrededor. Si no podemos desconocer que, claro, por supuesto que va a haber probablemente cuestiones de agricultura y ganadería, entonces necesitamos una transición para que la biodiversidad que se encuentra en la zona núcleo esté mucho más protegida y además para que los seres humanos podamos apropiarnos de ese territorio y para poder utilizarlo de una manera amigable y sustentable con el ambiente. Muy relacionado a los conceptos de biodiversidad y de conservación, vamos a encontrar otro término. Es el término de hotspots o puntos calientes, si hablamos en castellano. Este término se refiere a las zonas del planeta en donde se encuentra un mayor grado de endemismos. Recuerden que las especies endémicas eran las que son particulares de un lugar, ¿sí? Y no la voy a encontrar representada en todo el planeta. Entonces, estos puntos calientes van a ser los que representen la mayor cantidad de biodiversidad. La mayor proporción de estos hotspots en el planeta se van a desarrollar en los bosques tropicales y en las cuencas mediterráneas. Las ven en el mapa marcado claramente con rojo. ¿Por qué son importantes estos hotspots o puntos calientes? Porque son lugares que me permiten identificar, si yo tengo alto grado de endemismo y mucha biodiversidad, van a ser lugares prioritarios a la hora de implementar estrategias de conservación. Por eso nos interesa conocerlos para después poder conservarlos. A la hora de la gestión de la conservación, vamos a estar hablando de 2 conceptos más que están relacionados con las especies. Una tiene que ver
con el concepto de especie paraguas. Las especies paraguas son aquellas que requieren grandes extensiones para el mantenimiento de una población mínima viable, por lo que garantizar la conservación y la protección de esta población mínima va a garantizar la supervivencia de un montón de otras especies. Por ejemplo, podemos decir que aquellas especies que generalmente cubren grandes áreas en sus desplazamientos diarios o estacionales, protegiendo suficientemente su hábitat para mantener esas poblaciones viables, se pueden beneficiar otras que también tengan un rango el mismo rango de distribución de estas especies. En Argentina, por ejemplo, vamos a tener al cóndor como un ejemplo de estas especies paraguas. El venado de las pampas es otro ejemplo de esto. Y por supuesto, la ballena franca austral. En este caso, entonces, pensemos en la ballena, que tenemos que proteger no solo su ambiente en donde se reproduce y se alimenta en verano, ¿no? Como sabemos que son las costas patagónicas, sino toda su ruta migratoria que implica, por ejemplo, cuando llegan hasta Brasil y a zonas más cálidas del mar, ¿sí? Que les permite donde se van a ir a alimentar, por ejemplo, y tiene que ver con esas rutas migratorias. Entonces, las especies paraguas funcionan como eso, como un paraguas de protección, ¿sí? Donde arriba voy a tener esa especie característica, pero va a estar protegiendo un montón de otras que probablemente no tengan la misma suerte ni sean tan particulares como estas especies. El otro tipo tiene que ver con las especies bandera o insignia, que son especies carismáticas, ¿sí? Que me sirven para atraer estrategias y atención para la hora de implementar estrategias de conservación. ¿Sí? Vamos a tener en Argentina un montón de casos emblemáticos, ¿sí? Que probablemente conozcamos todos. El primero tiene que ver con el yaguareté, ¿sí? Que es una especie muy característica, que nos genera empatía y que nos permite recaudar probablemente dinero para generar estas estrategias de conservación. Otro ejemplo tiene que ver con el oso hormiguero. También es una especie característica que está en peligro de extinción en Argentina y que se usa para atraer, ¿no? Se usa es como una campaña de marketing, si queremos pensarlo así. Otro ejemplo que vamos a tener tiene que ver con este patito, que es el macato viano, que se desarrolla en la zona del sur, ¿sí? En la meseta de Sumuncurá, y que tiene también problemas de conservación a la hora de enfrentar cuestiones relacionadas con la contaminación por el ser humano. Si todavía no lo vieron, les recomiendo el documental, que es El ocaso del macato viano, que tiene que ver con qué se está haciendo o qué se hizo en Argentina a la hora de tratar de proteger esta especie que está en serio peligro de amenaza y en serio peligro de desaparecer. Entonces, la idea de estas especies bandera o insignia es generar, ¿sí? Marketing por un lado, ¿sí? Para que la gente se empatiza y que pueda donar y que pueda generar sensibilidad a la hora de su conservación. Hay un problema ahí en este tipo de estrategias de gestión de conservación, que puede ser que caigamos en algo que se llama greenwashing, ¿no? Que termine siendo como una lavada de cara del mercado, en donde se junta plata para la preservación del yaguareté, pero que después eso no se ve viabilizado de una buena manera y la especie no sobrevive o no se producen las estrategias o no se generan las estrategias necesarias para la conservación de esa especie. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de conservación tiene que ver con la biodiversidad, tiene que ver con poder conocer esa biodiversidad, porque si no conocemos lo que hay en cada una de las regiones, nos va a ser mucho más difícil tratar de protegerlos. Entonces, la sistemática de las especies, o sea, conocer qué especies hay en cada territorio es muy importante. Y también conocer y poder definir y diferenciar lo que es la biodiversidad, ¿sí? La diferencia entre lo que es una especie exótica, una especie nativa, una especie cosmopolita y una especie endémica, es muy importante a la hora de tratar de trazar estrategias de conservación. ¿Por qué? Porque vamos a estar luchando contra un montón de otros intereses. Por un lado, todo lo que tenga que ver con el agronegocio y el desplazamiento de tierras para la producción agrícola ganadera, va a estar, ¿sí? Avasallando los derechos de las poblaciones
y avasallando los espacios, entonces voy a tener muchísima menos cantidad de espacios prístinos, ¿sí? o libres de este tipo de producción. Pero pensemos que siempre entonces lo fundamental es conocer la biodiversidad, sobre todo la nativa, para tratar de establecer estrategias de conservación que sean útiles, ¿sí? y que favorezcan a la biodiversidad local.